El día de hoy el máster Juan Carlos Sosa para tratar sobre la importancia de la claridad de rol de las personas dentro de la organización. Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por dedicarle este tiempo, sabemos que tienes una agenda un poco complicada, pero muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Marta Patricia, por tu invitación. Y bueno, aquí listos y predispuestos a compartir y dialogar contigo y con la audiencia para que, sobre temas que, como tú siempre los has manifestado en tu programa, son de la cotidianidad y que nos envuelve en cada una de nuestras acciones. Entonces, aquí a las órdenes contigo y listos para empezar. Gracias. Bueno, como ya saben, como ya conocen, si tienen alguna duda, pregunten. Pueden preguntarnos a través de Facebook, pueden hacerlo por interno también, pero agradecemos que sea en el Facebook para que las otras personas puedan también ver sus preguntas y también entender cuando explicamos las respuestas. De todas formas, si quieren hacerlo por interno, bienvenidos. Bueno, el día de hoy, Juan Carlos, estamos aquí con un tema muy importante y que, aunque pareciera que, como decían algunos, ya en la nueva normalidad ya no tiene tanta relevancia, pero se ha encontrado definitivamente que la nueva normalidad tiene mucha más importancia. Y es que estamos en una transición, no importa el tipo de organización, si es grande, mediana, pequeña, muy tecnológica o poco tecnológica, hemos tenido que reorganizarnos y la gente ha tenido que reorganizarse, adaptarse y las organizaciones han tenido que adaptarse a la nueva forma de trabajo, ¿cierto? Entonces, en estos procesos de reorganización, también la gente ha tenido que asumir otras funciones o dejar funciones y asumir unas nuevas cosas, que es lo que le está pidiendo y en muchos casos exigiendo el entorno. Cuéntame tú, bueno, para las personas que no conocen aún a Juan Carlos, es gerente de 4 empresas y asesor gerencial, asesor de gestión, asesor financiero. Cuéntame tú desde tu experiencia, cómo has visto en tus empresas y cómo has visto en tus clientes este tema de reorganizar a la gente y sus funciones dentro de las empresas en esta nueva normalidad. Bueno, tú acabas de decir algo que es muy importante recapitular, ¿no es cierto? Esta nueva normalidad, que yo la cambiaría un poco el concepto, ¿no es cierto? Yo creo que siempre hubo una necesidad de organización, pero que antes de la pandemia no lo veíamos. La pandemia, como obligó en muchos aspectos, y uno de esos en las organizaciones, vaya la redundancia, al ver las cosas de otra forma, porque no las veíamos. Estábamos acostumbrados a un status quo en nuestras empresas donde pensamos que estábamos organizados. Entonces creo que desde ahí comenzó el primer error y el mea culpa de todos los empresarios, que no vimos que el momento que nos vino un hecatombe como es cerrar físicamente los negocios y volver a mirar un teletrabajo, por ejemplo, que en muchos de nosotros ni hubiéramos pensado en nuestra existencia tener ese tipo de modalidad de trabajar. Eso, Entonces, ahora un paréntesis, Juan Carlos, eso del teletrabajo siempre lo imaginamos como para las empresas tecnológicas grandes y allá para Silicon Valley, ¿no? Allá se puede hacer. Nosotros aquí imposible, o sea, no podríamos sacar adelante nuestra empresa con esta modalidad, que siempre estuvo ahí es, a la mano, ¿no? exacto, mira, mi hermano vive en Estados Unidos, él es ciudadano americano ya por más de 30 años que vive por allá, y él trabaja en Oracle, en una empresa gigantesca, multinacional, y él vivía en teletrabajo toda la vida, o sea, la mayor parte de su tiempo. Entonces cuando uno iba a visitarle, él estaba trabajando en su casa. Entonces para nosotros era, o sea, no, o sea, yo, ¿cómo hacer eso? O sea, imposible. O sea, su horario de trabajo era, se conectaba a las 8 y terminaba a las 5, y para él era normal. Para mí era, ¿cómo puedes manejarte en ese sentido? Entonces, cuando volvimos la cara a esa realidad y hoy que hace, digamos, algunos meses ya empezamos otra vez a retomar lo que era antes nuestras empresas, el vernos físicamente,
nos dimos cuenta que cómo está planteado mi organigrama, que es algo, lo primero, uno de los errores que cometemos los gerentes y propietarios de empresas es que pensamos que todo está organizado en nuestra cabeza, pero y pensamos que la gente nos entiende todo lo que queremos, porque, o sea, sus funciones y sus responsabilidades, yo ya le dije qué tiene que hacer, pero después de eso están confundidos porque uno empieza a dar instrucciones y órdenes y dicen, oye, o sea, ¿qué hago? ¿Cuál es primero? ¿Qué es prioridad? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Con quién trabajo? ¿Con cuál me reporto? ¿Con quién me interactúo? Entonces, cuando empezamos a ver esa situación, yo en lo particular dije, ok, pare, tengo que replantear mi organización, porque si no lo hago, nos vamos no sé a dónde, o sea, definitivamente. Y manejar, en mi caso, 4 empresas, asesorar a clientes que son otros negocios, empezamos a ver muchas cosas y todos empezamos a ver que estábamos en el mismo patín. ¿Qué hago con mi organización? ¿Qué hago con mis empleados? ¿Qué hago con mis funcionarios? Y la cabeza estaba perdida. El más perdido era la cabeza. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que empezar a actuar. Entonces, esa reinventarnos, reorganizarnos, estaba primero en la cabeza. Entonces, yo creo que eso fue lo importante en dar un paso, que cuesta mucho, Marta. Yo creo que uno de los temas más importantes en la vida de uno es en un momento determinado entender que por más experiencia que uno haya adquirido durante varios años de trayectoria, no puede dejar de aprender. Y eso es la primera virtud. Juan Carlos, hay una cosa que es muy importante y que quiero recalcar y es, bueno, un par de cosas. Lo primero es, yo empecé hablando de la nueva normalidad para decir que no creo en la nueva normalidad. Yo creo que tenemos es una nueva realidad, ¿cierto? Y, y deberíamos romper un poquito este concepto de normalidad, porque además ahora las empresas son diversas, ¿cierto? Ya vamos a hablar un poquito de las formas de trabajo, ya hablamos algo de teletrabajo, pero las empresas ya son diversas, ya no tenemos una estructura estándar como teníamos hasta hace un par de años. Entonces, definitivamente ahorita tenemos una nueva realidad y nosotros como empresarios tenemos que entender cuál es nuestra propia realidad, porque mi realidad no es la misma que tu realidad, ni es la misma que la del vecino. Yo recuerdo hasta hace un par de años, antes de pandemia, cuando nos reuníamos gerentes de las empresas, todos teníamos muchos en común y era curioso porque uno decía, esto puedo aplicar en mi empresa y llegaba de cualquier forma, sin tener todo el bagaje anterior, como fuera, pero se quería hacer lo mismo, ¿cierto? Ese benchmark de yo averiguo qué hacen, no cómo, ni cómo llegaron allá, pero el qué y quiero implementarlo. Ahora es mucho más complejo porque cada una de las organizaciones tiene su propia realidad y el entorno nos exige que nos adaptemos a unas situaciones, pero desde nuestra propia realidad y desde nuestra propia visión. Entonces, es muy importante lo que tú dices de, bueno, dijiste, nosotros los gerentes vamos a un ritmo y asumimos que cada vez es más importante dejar de asumir. Porque claro, los gerentes dijeron, volvemos a la empresa y la gente me entiende y me sigue el ritmo, pero resulta que la gente ni te entiende ni te sigue el ritmo. ¿Mm? Porque tú vas pensando y además pienso en lo que hacía, en lo que tengo que hacer, en cómo lo hago, te generas nuevas ideas y cada día te levantas con una idea diferente. Hay un montón de gerentes como tú que utilizan la noche para crear y todos los días se levantan con ideas nuevas. ¿Mm? Y definitivamente el equipo, por muy buen equipo que sea, por un equipo de metodología ágil, por como sea que tú quieras llamarlo, no te puede llevar al ritmo de todo lo que se te ocurre todos los días y que tú lo entiendas y que tu equipo te entienda al mismo ritmo. Entonces, esto es muy importante. Y otra cosa que dijiste es que eh, como gerentes estamos acostumbrados a que la estructura está en mi cabeza, los objetivos están en mi cabeza, pero la gente como no entiende a dónde queremos llegar si los objetivos claros, perdón, los objetivos estratégicos están clarísimos en mi cabeza. Entonces, la gente no puede entender tu cabeza,
¿cierto? Entonces, es un poquito para que veas esto. Eso ha sido tu experiencia. ¿Cómo has visto un poquito a tus clientes? Cuéntanos. Bueno, igual, el punto aquí es que todos nos reencontramos en una situación en que primero el delegar. Creo que ese es uno de los temas fundamentales de una organización, ¿no es cierto? Entonces, y para yo poder delegar, lo primero que tengo que tener es crear la estructura y quién es quién y qué capacidades tiene cada una de las personas. Entonces, ¿con qué me he encontrado con mis clientes? Es justamente en ese proceso de organización, primero frente a una realidad mundial, que esto fue generalizado, que generó un impacto económico, que después trascendió a otras situaciones en el país, un cambio de gobierno, después vinieron los paros. O sea, nosotros vivimos en un país que tiene un privilegio increíble para desarrollar una organización, porque vivimos en crisis. O sea, yo desde que tengo uso de razón, yo creo que, o sea, si tuviéramos que plantear una escuela de negocios especializada en situaciones de crisis con casos reales, el Ecuador sería una palacera para entrar a investigar todo con casos reales. Porque siempre hemos estado en esta situación de altos y bajos muy drásticos. Entonces, eso nos obliga justamente a entender que las organizaciones tienen que tener una flexibilidad para la adaptación. Y esa flexibilidad da cuando uno tiene claro su estructura, que es como el cuerpo. Si yo tengo claro cómo está mi cuerpo, ¿no es cierto? Cómo está mi salud, qué necesito yo para poder enfrentar una carrera. Entonces, si yo quiero correr un maratón, tengo que prepararme. En una empresa es casi lo mismo, ¿no es cierto? Si yo quiero enfrentarme al mercado, tengo que prepararme. Entonces, empezamos a entender con los clientes que nosotros trabajamos, es justamente ver cómo me voy adaptando, porque la primera situación en la que uno tiene que hacer frente a las circunstancias es cómo me adapto. Tú sabes que no sobrevive el más fuerte en la vida, como decía Charles Darwin, sino el que se adapta. Las especies así lo han hecho toda la vida y las empresas tienen que hacer lo mismo. ¿Quién se adapta? Yo justo hoy que estaba por la calle, a mí me encanta la tripa Mishki y había un restaurante que mi hija el sábado damos a comer, que era la Ponderosa de las tripas de ahí en la Machala, y no la encontré. Y en un restaurante y todo el mundo, o sea, le fue muy bien, pero ¿qué pasó? Quizás no pudo adaptarse a la circunstancia. Entonces, me imagino que cerró porque no lo encontré, no lo he visto en otro lado. Entonces, digo, imagínate todas esas empresas que en un momento determinado de una situación, de una hecatombe económica muy fuerte, que no pudieron adaptarse y tuvieron que cerrar. Entonces, eso también es muy duro, porque, eh, digamos, un emprendedor que nace hoy y que nace con ese ímpetu de voy a emprender, voy a ser un empresario, voy a ser un negociante, si no tiene esa actitud, primero de paciencia, de perseverancia y de adaptarse a las cosas, seguramente en unos pocos meses va a perder ese ímpetu y va a cerrar las puertas. Pero aquellas empresas que ya tienen una trayectoria más larga, de años, 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 que frente a realidades que van cambiando, porque las realidades son cambiantes, y que no han generado un proceso de organización desde que nacieron, va a ser muy difícil justamente adaptarse y crecer. Y aquí hay algo que justamente siempre hemos hablado nosotros desde nuestros diferentes temas de trabajo, como empresarios, es que tenemos que siempre pensar en grande, así sea chiquito. Y eso es la organización. Yo tengo que soñar en mi organización como que fuera un monstruo de empresa. Esa estructura gigantesca en mi cabeza, así sea pequeño. Es decir, esas columnas vertebrales claramente definidas. Que en los negocios hay tres, Marta Patricia, en una empresa. Esa parte comercial, que es vital, ¿sí, no? Es la que vende. Esa parte operativa, que es la que produce para vender. Y esa parte administrativa financiera que maneja los recursos. Las tres son fundamentales en un negocio, en una organización. Entonces, en tu estructura organizacional tienes que tener clarito esas tres partes, que cada una tiene su funcionalidad. Desgraciadamente en los negocios
casi siempre una de ellas es la más fuerte. Soy muy buen vendedor, entonces mi empresa es full comercial. O sea, yo vendo todo, pero operativamente no Desastre. responden, quedas mal con los clientes, no les entregas el producto y el resultado final es que no tienes plata en la cuenta. Entonces empiezan los desequilibrios, pese a que tú eres muy buen vendedor. Hay otras que en cambio son muy buenos productores, pero no tienen idea de cómo vender, tienen un excelente producto, no tienes una estructura comercial. Entonces ahí empiezan los desequilibrios en las organizaciones. Entonces parte de esto que tú me preguntas es, ¿cómo ves a las empresas? Es que tienen que tener esa claridad en esas tres aristas del negocio para salir adelante. Juan Carlos, esto es súper importante y nosotros cuando empezamos con poco, bueno, muchos de nosotros empezamos emprendimientos con uno, dos o tres personas, en donde todos hacemos todo. No está mal que todos hagamos todo porque estamos empezando, pero el inconveniente es que nos quedamos con la idea de que todo el mundo tiene que hacer todo dentro de mi organización. Entonces, justo estoy asesorando ahorita a una empresa que tiene 20 personas. Claro, empezó el dueño y un asistente. Y él decía, todo el mundo tiene que hacer de todo. Ahorita estamos tratando de desenrollar esa madeja de lana que está llena de nudos, porque todo el mundo hace todo. Y cuando todo el mundo hace todo, tenemos el mayor inconveniente, y es lo que yo siempre le digo a los gerentes, finalmente el que hagan o no hagan, o que hagan doble, o que se repita el trabajo 3 veces, se puede solucionar, pero el problema más grande cuando todos hacen todo es que nadie se hace responsable de nada. ¿Mm? Y una de las cosas importantes, y para que vayamos entrando en algunas de las conclusiones fundamentales del día de hoy, es que la claridad de rol no solo me dice claramente qué es lo que tengo que hacer, sino la importancia de definir la claridad de rol es quién asume la responsabilidad de. Justo venía ahora de una reunión con algunas personas de un equipo y decían, no, pero es que yo hago, pero en este proceso también hace él. Sí, pero es que no importa si hacen 7 personas, si 7 personas son parte del proceso. Aquí, ¿quién es el responsable? Y miren los que hay algunos procesos que es más fácil definir quién es el responsable, pero hoy nos demoramos como 4 horas hasta entender quién se iba a ser responsable del proceso. Y es por eso, porque todo el mundo hace de todo y finalmente nadie responde de nada. Cuando las cosas funcionan, allá funcionan, pero cuando hay un inconveniente, todo el mundo se lava las manos. Entonces, lo importante aquí es que cada uno asuma la responsabilidad de un rol que puede ser un proceso completo. Ojo, no es que yo haga el proceso completo, es que yo soy responsable del proceso, ¿cierto? O responsable de una parte del proceso y somos tú y yo responsables de la parte del proceso, del proceso completo, aunque lo ideal es que sea una persona, aunque haya 20 involucrados, pero que cada uno asuma la responsabilidad de. O sea, si tú eres encargado de la limpieza, eres responsable de la limpieza. Y no es que, ay, es que no me dieron el jabón, es que no me dieron la escoba, es que siempre habrá unas cosas. No, tú eres el responsable de que los recursos los tengas y que de las cosas se hagan. No importa si eres la persona de la limpieza o el gerente financiero. Entonces, eso es uno de los aspectos muy importantes. Y cuando todo el mundo hace todo, nadie es responsable de nada. Y eso lo puedes ver fácilmente en tu casa. Cuando todos somos responsables de que, o sea, hay un desastre de casa, pero nadie se hace responsable. Y exactamente pasa en las empresas. Como tú decías, no importa si son 3 o no importa si son 500. Yo conocí una empresa de 500 trabajadores, una florícola, donde no había responsables. O como decía un jefe que yo tenía, no hay dolientes. Nadie es responsable de nada porque todos hacen todo. Entonces, como tú decías, no importa si somos pequeños, medianos, grandes o gigantes, ¿m? Y en empresas muy grandes también tiende a eliminarse ese nivel de responsabilidad. Pero eso es súper importante cuando hablamos de claridad de rol. Y eso quería dejar claro. La claridad del rol no es solo lo que tengo que hacer, sino de qué soy responsable dentro de mi organización. Tú acabas de decir algo que es muy importante entender en las organizaciones, o sea, la claridad de rol. Porque si bien es cierto, o sea, esa funcionalidad de todólogo
no es productiva, en la mayoría de las organizaciones queremos aplicarla, es decir, quiero que todos sepan de todo y hagan de todo porque realmente aquí es una sola empresa. Pero el problema justamente nace desde la cabeza, o sea, si la cabeza tiene esa visión de todólogo, se cae también la cabeza, porque uno como gerente de una compañía tiene que saber de todas las áreas de su organización, pero no tiene que hacer todas las funciones de la organización, pues. Pero tiene que saber, porque el conocer permite a uno ir moviendo Las la fichas. estructura y las piezas de la figura. Entonces, cuando entendemos eso también en el tablero del recurso humano, ¿no es cierto? Del talento humano, que es primordial, porque yo digo, todo puede pasar, la tecnología está evolucionando, cada vez la inteligencia artificial es cada vez más poderosa, pero siempre va a haber alguien que aplaste el botón, o sea, siempre va a haber un ser humano que interactúe. Cuando nosotros entendemos esos roles en la organización y sabemos la responsabilidad que tiene cada uno, y ojo, hay una responsabilidad individual y hay una responsabilidad compartida. La responsabilidad compartida es sacar adelante la empresa, pero si cada uno tiene su responsabilidad individual que suma al otro, empezamos a ver el equipo y no empezamos a ver mi puesto. Entonces, uno de los problemas que se genera, y yo te lo digo claramente porque yo he estado en los dos roles, ¿no es cierto? Casi toda mi vida he sido empresario, pero en un momento de mi vida manejaba los dos roles. Yo tenía mi empresa y tenía un puesto fijo en una compañía. Es decir, siempre fui en esa visión hasta lograr ya tener claridad y decir que hasta aquí llegué como empleado y doy el salto de ser empresario 100% de mi tiempo. Pero cuando lo más importante es entender que ese rol compartido, ese trabajo en equipo, porque cuando no hay trabajo en equipo en una organización y cuando uno quiere cuidar su puesto, esa es mi responsabilidad. Entonces yo solo cuido mi responsabilidad, yo cumplo. Entonces soy súper eficaz, pero no soy eficiente, porque si yo cumplo, no importa lo que haga. Y eso afecta al que está al lado, que tiene que hacer otras responsabilidades y otras funciones. Pero no me importa, yo y hago mi trabajo y allá el otro. Empezamos a que los resultados no sean los adecuados. Entonces, lo más importante es, para mí, es la comunicación dentro de ese rol individual, que cada uno tiene que entender y comprender lo que hace el de al lado. Porque si yo no entiendo y comprendo lo que hace el de al lado, ese paso de fluidez, que si yo lo traduzco a un proceso, ¿no? Un proceso tiene un inicio y tiene un final. Entonces, sé dónde comienza y sé dónde termina. Lo que pasa aquí adentro puede estar hecho un desastre y te llega el resultado. Y regularmente nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en ese sentido. Señores, hay que hacer esto y necesito esto. No me importa. Ese no me importa en una organización es el caos total. Sí me debe importar el camino. Entonces, esas rutas dentro de la organización tienen que estar claramente fijadas y mejoradas continuamente, porque ese es otro tema que nosotros encontramos en la vida diaria. Un proceso que pueda ser eficiente ayer, hoy ya no sirve, porque el cliente ya no lo quiere así, porque el mercado ya clara realidad en lo que vivimos. Si no estás en Internet hoy vendiendo, ya no eres un negocio. ¿Sí? Entonces tu realidad cambió. O sea, si un buen porcentaje de tu negocio es en línea hoy, tienes que ya manejar tus procesos hacia ese sentido. Nosotros hoy tenemos dentro de nuestros negocios una universidad en línea, con la que trabajamos en México. O sea, y trabajamos España, México, Colombia, Chile, a través de esto. Las reuniones son virtuales, cada uno está en su país y estamos manejando estudiantes de varios países. Entonces, eso es parte que debemos de entender. Yo tengo a mi hija que trabaja en una multinacional en Telefónica y maneja Latam, Latinoamérica. Entonces, del todo es tratando de homologar procesos en el concepto global. Entonces, si nosotros comenzamos a pensar en nuestras empresas en Ecuador, que somos pequeñas la mayoría, pymes, primero tenemos que pensar en lo local,
luego apostar a lo regional, luego a lo nacional y luego dar un salto internacional. O sea, ese es el camino normal en un negocio. Hay muchos negocios que quieren dar un salto abrupto, rápido, o sea, sin tener estructura. Y eso es otro de los errores que tenemos en las organizaciones, el no sembrar estructura, el no invertir en capacidades y en estructuras que permitan ese crecimiento. Como en una casa, si yo no pongo los cimientos adecuados, ¿cómo me lanzo 4 pisos? Yo puedo construir mi casa de un piso y mañana quiero hacerme el segundo. Perfecto, pero si tenía los cimientos para hacerlo, me va a soportar el segundo. Y si hice cimientos para montarme 3 o 4, me va a aguantar. Las empresas es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Empezamos a crecer en los negocios increíblemente. Hay negocios que han sido muy productivos en la pandemia Sí. y que han hecho mucho dinero, pero no han sido recursivos en el tema de generar una estructura que soporte ese crecimiento agresivo. Y vienen los problemas después. Tienes un montón de clientes, conseguiste hacer dinero, pero empezaron a ver los clientes insatisfechos porque ya no les atiendes. Ya no te contestan el teléfono porque ya le vendió, entonces ya no te responden. Muchos de los temas tecnológicos en los que hemos tenido que invertir ha pasado eso, ¿no? Compraste una aplicación, compraste todo para hacer un negocio en línea, maravilla el comienzo, luna de miel, ya no te responden el teléfono, ya no sabes qué hacer. Entonces, esas cosas nosotros no lo estamos cuidando. Y eso es parte de la organización, es parte de entender cómo estructurar tu organización desde el inicio. Juan Carlos, ahí hay muchas cosas que has dicho y es la realidad de muchísimas empresas. Bueno, eh, somos el 92% de las empresas en Ecuador, somos empresas familiares, ¿cierto? Y, y de estas existe un altísimo porcentaje. Entiendo que en los últimos, que en este último año, entre las empresas que se han creado, que han cerrado, que han cambiado, pero bueno, más del 85% de las empresas todavía somos pymes, ¿cierto? Y resulta que pasa mucho eso con tema de crecimiento, y ha pasado mucho, porque somos muchas empresas de boom. Entonces, ¿cómo ahora se necesitó eso? Como cuando las mascarillas, entonces las empresas y contrataron 30 personas y todo el mundo hacía mascarillas y claro, las mascarillas a no sé cuántos dólares cada mascarilla, boom, se creó la empresa y el rato que empezó a bajar un poquito, las empresas decían, ¿qué hacemos? Votemos y cerramos cuando no necesariamente había que cerrar, cuando no necesariamente había que votar a la gente y decir cerremos, sino que simplemente estaba creado un castillo en el aire y les tocó crecer y conocí una persona que llegaron una empresa que llegaron a tener 25 personas en temas de mascarilla y en un momento dijeron se bajó la venta, pum, votemos y cerremos, cuando tenías mucho todavía para dónde moverte. Pero fue tal el impacto porque no tenías, lo que tú dices, no tenía ninguna estructura. Estaba creada de la nada en el aire y entonces empezaron a bajar las ventas y ya no tengo cómo pagar la nómina. Entonces la primera decisión fue cerremos. Y no fue una, fueron muchísimas empresas que se dedicaron a hacer mascarillas y muchísimas empresas que cerraron, ¿cierto? Muchísimas empresas que hacían delivery, ¿m? Y muchísimas empresas que cerraron. Podemos ver en redes que había en todas las redes, en todos los grupos de, no importa en dónde estabas en un grupo, habían 40 personas que te ofrecían hacer pasteles. ¿M? Todo el mundo entonces era o hacía mascarillas o hacía pasteles, ¿sí? Entonces, claro, habían unos pasteles divinos, otros no tan divinos y otros que decían uno, ¿cómo venden? Pero bueno, pero igual la gente empieza, tú habías mencionado hace algún tiempo algo que me llamó mucho la atención, y es que muchos emprendedores emprenden o emprendemos por necesidad. ¿Mm? ¿Qué pasa con la estructura de mi organización, Juan Carlos, cuando yo emprendo por necesidad? Mira, ese es uno de los mayores problemas que tenemos en el país. Somos considerados uno de los países de mayor tasa de emprendimiento en nivel mundial, pero la mayoría lo hace como tú justamente lo manifiestas por necesidad. Y eso, te voy a poner una analogía. Si tú no desayunas hoy, no almuerzas y te vas al supermercado a hacer compras, vas a comprar todo lo que no querías comprar,
porque estás muerto de hambre. Ujú. Entonces, cuando tú vas con ese impulso de necesidad, no estás pensando con la cabeza. Entonces, eso es parte de lo que nacen en los negocios por necesidad, que realmente no te sientas a pensar y que un negocio debe buscar es la oportunidad, no la necesidad. Ojo, cuando decimos, vamos, la demanda nace de que hay una necesidad en el mercado, que es diferente, Es no la una necesidad necesidad del mía. mercado, no la mía. Claro, pero es que nosotros pensamos al revés, ¿verdad? Lo hago por necesidad, pero no porque el mercado me necesita. Entonces, tú, por ejemplo, decías, esa gente que se puso a hacer pasteles, se puso a hacer comida, se puso a hacer delivery. Muy pocos lo pensaron buscando una oportunidad, reflejando dónde hay un mercado, dónde hay un nicho que necesitemos atender y que realmente ese mercado esté buscando algo en particular. Yo puedo hacer un pastel de chocolate como puedes hacerlo tú, pero yo le meto mi valor agregado al pastel de chocolate, no sé, una tarjeta espectacular, un empaque que deslumbre, una atención donde personalizada, ese cariñito, ese gusto, ese condumio, en la receta siempre tiene que haber ese condumio, como la abuelita, ¿no? Tú vas a comer en la casa de la abuelita porque ella siempre pone en su receta algo que no existe en otro lado y vuelves donde la abuelita. El mercado es exactamente lo mismo. Yo tengo que poner ese valor agregado en el sentido de lo que estoy haciendo y produciendo. Como tú decías, en ese caso de las mascarillas, esa persona que creció abruptamente en el negocio de mascarilla y que llegó un rato que se tocó contra la puerta, como pasó con las pruebas rápidas, como pasó con un montón de negocios, todo el mundo se puso a vender pruebas rápidas. Ibas donde cualquier amigo te vende una prueba rápida, te vende una prueba rápida. Eso no funciona. Pero esa persona que hizo mascarillas en un momento determinado y entendió al mercado y cómo atenderlo, si ya había hecho un buen análisis de su manejo organizacional y pudo atender rápidamente a una necesidad, podía atender otras necesidades del mercado. Pero como ya no le pidieron mascarillas, ya no sabía qué más quería el señor. Pero si yo me ponía a entender al cliente, ¿qué más necesita? Ya no solo era mascarillas, era cualquier otra cosa. Y empiezo a analizar que a ese señor le puedo dar esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y ya tenías una estructura que funcionaba, porque tenías 25 personas para atenderle. Eso no nos pasa desgraciadamente, no lo pensamos ni lo valoramos. Cuando uno tiene una organización o una empresa y empezamos a perder ventas, vemos el último eslabón. Hay que hacer recortes de gastos. Señores, hay que cortar gastos. Entonces, la primera reunión de gerencia es personal. Votar gente, votar gente, votar gente. Y estás votando gente que te invertiste en capacitarle, en formarle, en que entienda la organización. Y a la vuelta de la esquina, chuta, se te fue bien y empezaste a recuperar y ya no tienes personal. Sí. O te toca volver a empezar nuevamente con la gente. Y entonces esas cosas en la cabeza de uno no, o sea, desgraciadamente, y tú que has estado en el tema de talento humano y recursos humanos y los has vivido de carne propia, ¿no es cierto? Cuando hay crisis, el departamento de recursos humanos es el que más sufre, porque la orden de gerencia es recortar gastos y tienes que votar gente. Cuando en el eslabón hay muchas otras variables, ser más eficiente, reducir márgenes para vender más, el tener más productividad, el buscar formas de hacerlo más eficiente el negocio, el buscar mejores proveedores, el trabajar con otras políticas de ventas, de compras. Entonces uno empieza, eso es parte de la organización, pero no centrarnos simple y sencillamente. Hay dos aristas en el negocio. El recurso humano que lo ven los gerentes, ¿no es cierto? Es el gasto en nómina y el precio de venta, PVP. Si tengo que bajar el PVP, entonces tengo que bajar nómina. O sea, aquí es totalmente elástico la relación en la cabeza de un empresario. Baja gastos, baja precios. Baja Yo, precios, baja gastos. yo trabajaba en una empresa que, bueno, realmente eran 5 empresas las que manejábamos alrededor de 300 personas. Y un día nos reunió el gerente general y nos dijo a todos los gerentes, bueno, vamos a necesitar sacar gente. ¿Por qué? Porque necesitamos disminuir gastos. Y lo que tú dices, yo dije,
pero es que gastos no es votar gente. Sí, 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 sí. Y además llegó y dijo, entonces éramos 5 gerentes, entonces el próximo mes cada uno vota 2. Y yo dije, a ver, hay un departamento que tiene 25 personas y vota 2, yo tengo 6 y voto 2, no es lo mismo. O sea, no podemos entender a decir, cada departamento vota 2 y vean a ver ustedes, señores gerentes, cómo se organizan. No, esas no son decisiones que podemos tomar. Y claro, luego fue, entonces del nivel operativo, entonces votamos 15 y vean a ver quiénes. O sea, no, todavía estamos pensando como hace 25 o 30 años, en donde votar la gente es la solución. Y lo que tú dices, muchas veces es la peor solución, porque todavía no entendemos en que podemos ser eficientes y que no importa que también hagamos las cosas, siempre habrá una posibilidad de hacerlo mejor, ¿cierto? Entonces, ese tema de votar gente, y eso viene dado, volvemos otra vez al tema del que hablábamos antes, porque no tengo claridad de mi estructura. Yo no puedo decir cada departamento vote 2, como te decía, cuando un departamento tenía 25, yo tenía 6 personas en recursos humanos, ¿sí? Manejar 5 empresas con 300 personas, con 4 personas, no tenía sentido, y menos para los giros del negocio, de los negocios que tenía cada empresa. O sea, era irracional. Bueno, después se dieron cuenta que no, votaron gente, contrataron otra y ya se dieron cuenta que definitivamente sí no funcionaba. Pero no podemos tomar este tipo de decisiones y es porque no tenemos claridad de nuestra estructura, ni para qué funciona, ni por qué debemos tener claridad de estructura. Y volvemos nuevamente. No conozco mi negocio casa adentro, simplemente me centro en un área o balances diarios, semanales, mensuales, semestrales, anuales, y enfoco solo en balances, o enfoco solo en comercial, o enfoco solo en productividad, aunque también tenemos que decirlo, hay algunas empresas ahorita que están perdiendo la perspectiva y se enfocan solo en la gente. Entonces, en la felicidad de la gente y que la gente no sé cuánto, y entonces la estructura del happiness y que la gente sea feliz y que... Entonces, como tú decías, una mesa tiene varias patas, 3, 4, y si me falta uno, y peor si me centro en uno, totalmente estoy destruyendo el negocio. Entonces tenemos que tener una visión bastante holística, ¿sí? Y entender para qué está la gente en mi organización y qué tiene que hacer la gente dentro de mi organización. Y vas a comentar algo. Tú hablaste de algo que es el tema de, bueno, se ha hablado mucho en la teoría del salario emocional, de cómo le tratas a tus empleados. Cuando estamos a este lado y somos los dueños de una empresa, ¿no es cierto? Es muy difícil satisfacer todos los que quiere la gente. Es muy difícil, es muy difícil. Y uno tiene que poner muy clara esos límites, esas circunstancias. Porque sí, es bonito trabajar en un entorno agradable, donde hay un clima laboral agradable, pero siempre hay conflictos. Entonces, definitivamente eso es una realidad. O sea, no hay una organización donde pueda decir todos tenemos caritas felices siempre, porque siempre estás frente a unas situaciones donde algo va a pasar. Alguien se fue, alguien eh, tuvo situación en su casa. Entonces, esas circunstancias que son ajenas muchas veces a la organización, le afectan a la organización. Entonces, yo no puedo pensar en mi empresa o en mi estructura siempre poniendo esa carita feliz como en el colegio, o sea, todos felices, porque eso es falso, o sea, no hay forma de llegar a esa felicidad absoluta, porque lo más importante de que siempre haya algo que hacer para que se llegue a una satisfacción de alguien, te permite crecer, porque si todos están felices, nadie va a querer más. Entonces, entramos en la zona de confort. Entonces, eso es uno de los temas que nosotros como empresarios y la gente también que está al otro lado como nuestros colaboradores, tienen que entender que siempre hay que buscar la forma de salir de la zona de confort. No nos rompamos el esquema de quedarnos quietos, estáticos toda la vida. Desgraciadamente, la mayoría lo hacemos. Estamos en una zona de confort. Estoy vendiendo muchísimo. Entonces soy feliz, no hago nada. Pero mañana se me cayó el mercado porque como no hice nada, no analicé que
ya hay un límite de venta, se me cayó. Salí eso. Yo como empleado igual me quedo en mi puestito, un trabajo de 8 a 5, hago lo que me dijeron, no hago nada más, no replanteo lo que puedo aportar. Una de las cosas que yo he sido un luchador incansable, deleguemos, deleguemos, aprendamos a delegar. Yo a veces me encierro en mi puesto y digo, ¿para qué voy a delegar? Van a aprender lo que yo hago y me quitan el puesto. Y esa es la realidad casi común, ¿no? No, no, no. Yo no voy a enseñar a nadie lo que yo hago porque me va a hacer luchar el piso. Si yo pensara al revés, como es en una realidad proactiva, si yo enseño a alguien a hacer lo que estoy haciendo todos los días, me va a permitir hacer otras cosas más y crecer en la organización. Porque, ojo, y eso sí les dejo como algo que yo que estoy en la cabeza de una organización, yo siempre busco gente que me aporte a mi empresa para crecer y feliz que me haga crecer. Y le hago crecer, pues si me hace crecer, le voy a hacer crecer. Claro. Y si esa persona lo hizo transmitiendo conocimientos a otro y empezó a ayudarme a crecer estructuras, yo voy a estar feliz con esa persona. Y eso es un tema que no se da comúnmente en la organización y tú que estás en recursos humanos lo sabrás valorar. Somos dueños de mi puesto 100%, yo soy 10 sobre 10. O sea, si me pides que yo me autocalifique, yo sé todo. O sea, yo puedo reafirmar y afirmar en mi vida, yo no lo sé todo. Si investigo y si algo no sé, me pongo a buscar y a entenderlo. Pero yo no puedo afirmar que lo sé. Tengo que saber y ser consciente que hay cosas que hay que aprender. Entonces, parte de la estructura organizacional que tenemos que tenerlo muy claro, el aprendizaje continuo. No tenemos que cerrarnos. Yo me acuerdo cuando era muy joven, yo era el voluntario en la empresa, yo trabajaba en un banco, ¿no? ¿Quién quiere ir a capacitación? Acá, Yo, siempre yo. Entonces, oye, pero vos qué loco, ¿qué horas vas a tu casa? Si yo vivía en capacitaciones, o sea, salía del trabajo a entrenarme, porque me encantaba aprender. Y lo sigo haciendo. Yo me acabo de graduar de coaching no hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Nos certificamos de coaching. Ahora acabo de entrar a otro programa de certificación en PRM, que es algo que siempre lo tenía aquí en mi cabecita. Yo tengo 53 años, Marta Pa, y no dejo de aprender. Y no dejo de buscar un curso o una capacitación, una formación. Me encanta. Y dice, pues estás loco. No, no estoy loco. O sea, es algo que necesitamos porque primero tengo una generación atrás mía que va a una velocidad del hijo de mangas, ¿no es cierto? Que nacieron con el celular ya en la mano, porque en mi época no había este aparato, ¿no? No había celulares cuando nosotros estábamos en el colegio, peor en la universidad, pues. Nuestra investigación era la biblioteca, libro sí, físico, ¿no es cierto? Y ojalá encuentres el libro. Ahora en Google encuentras absolutamente todo. Entonces tienes una ventaja que tienes que tú generarla frente al resto porque nacieron con esa ventaja competitiva. Y, y allá lo que no lo vemos tampoco en las organizaciones ahora. Esa ventaja competitiva que tiene esa juventud también es una desventaja para ellos, porque creen saberlo todo. el rato que crees que lo sabes todo, ahí ya fracasaste. Entonces, no, yo ya sé, no, nosotros que hemos tenido una escuela más larga, podemos decir, vamos aprendiendo con las caídas, con el camino. Entonces, cuando tú juntas varias generaciones, que es otro de los temas que ahora nuestra generación de mi edad, estamos en una situación, no digo compleja, interesante, porque estamos trabajando con dos generaciones de abajo nuestro, totalmente diferentes a nuestra mentalidad. Eh, eh, una generación que pueden tener toda la capacidad de aprender, quieren desarrollar, pero mañana dicen, no, me voy de viaje un año sabático. Y se van, o sea, se van, no importa que sea una noche que no digas, no, yo te pago más del sueldo, me voy porque yo ya cumplí mi ciclo aquí, me voy a buscar con mi mochila algo más afuera. Ese es tema de otro programa, pero ya que lo mencionas, en España están sufriendo algo que se llama la renuncia relativa. Y es que la gente no renuncia, pero está trabajando el mínimo para permanecer. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en este momento no me puedo ir del todo, pero doy lo mínimo porque estoy haciendo otras cosas. ¿Mm?
Entonces, ese tema de la renuncia relativa, que además allá está siendo estudiado, pero que sucede en todas partes, ¿sí? Eh, hay que saber cómo manejarlo, hay que saber cómo manejarlo porque es complejo, porque, o sea, esa pasión por hacer lo que uno quiere y lo que tú decías, por estudiar, por aprender, a mí me pasa lo mismo, pero la gente me dice, pero ya no estudies más, y por eso no te pagan más. Dice, bueno, yo en primer lugar no dependo de una empresa, no me van a pagar más o menos, pero yo no estudio porque me paguen más o menos, sino porque a mí me interesa y estudio de esto y de aquí, complemento y lo que yo vea que pueda complementar mis intereses, porque mis intereses no es solo una parte de mi profesión, o sea, mis intereses son múltiples y estudio y me encanta. Me encanta. Juan Carlos, se nos está acabando el tiempo. Creo que empecemos a centrar un poquito en qué debería tenerse en cuenta cuando hablamos de claridad de rol y de claridad de estructura. ¿Qué debemos tener en cuenta en la gente que trabaja con nosotros para que eso se lleve a cabo? Lo primero, no confundir un organigrama con personas, con personal. O sea, porque para mí lo fundamental es tener esa estructura organizacional que es un organigrama. Yo no pongo ahí nombres ni apellidos, Uh sino -huh. pongo puestos que necesito yo en mi organización para que esto funcione. Y dentro de cada puesto hay una responsabilidad, funciones y responsabilidades de ese puesto. Y cuando ya tengo claro ese mapa, ¿no es cierto?, de funcionalidad, empiezo a buscar las personas que van a cubrir esos roles. Uh Y -huh. cuando uno es pequeño, puede haber una persona que en un momento determinado está cubriendo 3 o 4 roles en la organización. Porque no voy a ponerme, porque ya tengo el organigrama y en mi organigrama digo que tengo gerente de ventas, gerente administrativo, gerente operativo, voy a contratar los 3 gerentes. Si estoy comenzando, soy yo el gerente de los 3 cargos, pero tengo mi responsabilidad clara en ese puesto de aquí, en este de aquí y en este de acá. Entonces, cuando yo tengo ese tema de claridad en mi organización, de organizacional, digamos, vuelvo y repito, los roles, empezamos a definir personas y responsabilidades. Y aquí hay algo que lo hemos trabajado contigo ya en la vida práctica, ¿no es cierto? Teniendo eso, puedo empezar a trabajar en los perfiles que necesito para cubrir cada uno de los puestos. Y eso es uno de los temas que todo el mundo le tiene miedo cuando dice, voy a hacer un análisis de perfiles por competencias. O sea, me van a votar, Sí. ya me están evaluando, entonces ya de cajón dicen, no, ya me quieren votar. Pero no es que o sea, si yo me pongo a este lado, digo, no quiero votar, necesito saber qué necesito dar de herramientas a esa persona para que me cumpla ese puesto que necesito trabajar. Y si yo le doy las herramientas y no funciona, es diferente, pero si no le he dado herramientas y quiero que funcione, el error es mío. Entonces, dentro de todo lo que hemos conversado ahora, fundamentalmente es eso, definir claramente esa funcionalidad y empezar a pensar proactivamente para darle ahí sí nombre y apellido a esa funcionalidad. ¿Cuántas personas necesito? De acuerdo a mi tamaño de negocio, porque Uh -huh. esto es Porque en importantísimo. el No me mundo puedo... ideal puedes tener áreas de 50, pero si soy 6, soy 6. Claro, entonces, pero como te dije, siempre piensa en grande en la organización, porque si te haces las cosas bien, seguramente vas a tener 50 personas trabajando contigo, porque cada función que tú definiste va a tener que tener una persona, si haces las cosas bien, porque Uh toda -huh. tu estructura está creciendo. Entonces, el crecimiento tiene que ser en función de ese orden que le des a la organización. Crecimiento desordenado, que tú dijiste cuando comenzábamos la charla, lo que pasa en la casa, ¿no? Ese es el mejor ejemplo. En la casa tienes que definir roles, porque si no te matas o sea, los 3 primeros meses, lindo, luna de miel, te recién casaditos, todos son felices, pero si no tuvieron claros sus roles en su hogar, ¿sí? ¿Quién lava los platos? ¿Quién cocina? ¿Quién plancha? ¿Quién hace esto en la casa? Vienen los problemas después, pues, porque como nadie tenía la responsabilidad, ah, no, yo pensé que vos tenías que hacerlo. Yo pensé. Ah, entonces yo pensé que nadie lo hizo, entonces se cae la casa. En la Ujú. empresa se cae la empresa porque el yo pensé que vos tenías que hacerlo no puede existir en una organización. Yo tengo que tener claro. Y ahí otro tip que le digo es sacudámonos la cabeza los que tenemos los roles gerenciales.
no asumamos ni pensemos que los otros, como dije al comienzo del programa, ya me entendieron. Eso es el peor error. Nosotros que trabajamos a una velocidad muy activa en nuestra cabeza, en nuestra mente, porque un gerente, el 80% está pensando, está generando, el 20% tiene que ser operativo, 80% es pensar, generar. Entonces, si yo estoy en ese pensar y generar, no puedo esperar que el resto esté, porque ellos están haciendo la parte operativa. Entonces, si yo pienso que están igualitos que yo, entonces como yo ya lo pensé, pensé que él ya pensó que yo pensé. Entonces, entramos en el trabalenguas. Entonces, la comunicación es vital y enseñar a la gente que yo, mi cultura siempre es puerta abierta, ¿no? Pregunte. Si no hay comunicación, y la primera arma de comunicación es la pregunta. Si no entendieron, pregunten. Entonces, en la estructura de roles, clarito es poner ahí, preguntar. O sea, mi rol es pregunte lo que no entiendo. O Sí, sea, porque si no me preguntó, yo entendí que ya supo y que ya lo clarificó. Entonces, cuando no se dio el resultado, le caigo porque yo entendí que entendió. Eso básicamente, Marta, te puedo decir en resumen, y estar abiertos a la adaptación. O sea, si no estamos abiertos a ser adaptables y flexibles en la organización, estamos fregados. No importa la edad que yo tenga, súper abiertos al cambio. Más cuando nosotros pensemos en transmitir a otras generaciones nuestros negocios. Si no estamos adaptados a las nuevas generaciones y si es una empresa familiar y no les preparamos a esa transmisión, no me preparo yo primero. Yo tengo que prepararme mentalmente a esa transmitir, a esa organización de lo que yo pensaba, a lo que piensa mi hijo o mi hija. Porque si va a asumir mi rol, no va a ser igual que yo. Nunca va a ser igual ujú. que yo. Y ese es otro error. Aquí no hay clones en las organizaciones. Olvidémonos. No hay forma de clonar. No existe. No hay dolis en las empresas. El momento que existe un dolly en las empresas, ganó la inteligencia artificial porque lo único que va a hacer es una máquina transformando lo que yo pensé. Esa es parte de lo que yo puedo concluir en lo que hemos conversado el día de hoy. Gracias, Juan Carlos. Esa conclusión desde la visión del gerente es muy importante porque normalmente la trabajamos desde la visión del de recursos humanos, desde que hace, desde el que lucha por mantener esta claridad en las organizaciones, en donde no, eso es perdedera de tiempo. Claro, porque es que levantar los roles, levantar las funciones, levantarlas no es tan difícil porque el tema es que cuando uno va levantando, va redefiniendo y va encontrando duplicidad de funciones, huecos, partes del proceso del que nadie se hace responsable, sino que cada vez que se necesita cumplir, alguien en ese momento se consigue, entonces se encuentra huecos en procesos, duplicidad de funciones, eh, realmente responsabilidades que no tienen que ser y empieza uno a reorganizar, esto te lleva a tu tiempo. Pero como tú decías, si yo lo tengo claro cuando somos 5, lo voy a tener claro cuando seamos 200. Pero si yo recién, cuando somos 70, quiero darle un orden a esto, pero quiero que se haga en 2 semanas. Y como me dijo alguien, pero es que levantar descriptivos de cargo es muy fácil. Entonces tú simplemente le dices a la gente qué hace, y eso lo pones en un papel. Para mí esto no tiene chiste. O sea, yo como consultora, si me van a llevar a hacer eso, que no me contrate, hágalo usted. Si solo le voy a preguntar a la gente qué hace y lo transcribe en un papel. Lo interesante de la descripción de funciones es este proceso de reflexión de qué estoy haciendo, de cómo lo estoy haciendo, de para qué lo estoy haciendo y de quién es el responsable de. Cuando lo hacemos realmente de una forma responsable y consciente, nos damos cuenta de que los cambios que se tienen que generar en todas las organizaciones son muy grandes. Y ese es el momento de hacerlo, porque si tú solo le dices a la gente escriba y ya, ¿dónde está el mejoramiento? ¿Dónde está el asumir la responsabilidad? Yo no estoy asumiendo una responsabilidad, estoy poniendo en un papel las cosas que hago, así hagamos lo mismo y cada uno tenga un área diferente. Entonces, ese proceso de reflexión, por supuesto que lleva tiempo, por supuesto que lleva trabajo, por supuesto que requiere una inversión en tiempo y dinero. Entonces, pero no es malgastar, es tener una claridad y lo que tú decías, es tener esos cimientos de mi construcción, ¿cierto?
para poder seguir creciendo. Eso es súper importante. El tema de los descriptivos de cargo es el pilar fundamental, es la columna vertebral de todo el trabajo que puedas hacer en el área de gestión de talento humano. Tener claro un descriptivo de cargo te ayuda para selección, para capacitación, para desarrollo, para plan de carrera o plan de desarrollo, como le quieran llamar, ¿cierto? Para todo lo que tú vayas a hacer, para compensación, para, pero aún seguimos definiendo sueldos desde el estómago, desde si me cae bien o si me cae mal. La estructura organizacional, le tenemos terror a crear un organigrama, porque el rato que yo me doy cuenta que uno en el mismo nivel gana 900 y el otro 2000, eso no lo quiero ver, aunque ya lo sé, ¿cierto? Entonces, definir esas estructuras y tener claridad de esas situaciones es supremamente importante para una organización. Bueno, se nos acabó el tiempo, como siempre. Juan Carlos, muchísimas gracias. Eh, Aquí, como les decía, tómate tu tiempo y charlemos. Vemos los temas empresariales desde una forma muy cotidiana, muy desde la experiencia, aunque con los estudios conocemos mucha teoría, pero lo importante es desde la experiencia, desde lo que vivimos, tu empresa, tus clientes, yo, mis clientes, que son un montón diversos de todas las áreas de la industria, de todas las industrias, perdón, podemos encontrar y podemos ver realmente lo que está sucediendo y los beneficios tan grandes de cuando logramos hacer las cosas como debe ser. Hay muchas empresas que dicen que ahora hay muchos gerentes que dicen que las empresas no deben tener una estructura, que la estructura plana, que estructura flexible, pero tenemos que entender el concepto, tenemos que entender qué es una estructura flexible. Una estructura flexible no es que no tengamos claro qué se debe hacer. Una estructura, para tener una estructura flexible, tengo que tener muy claro cuáles son mis columnas para saber cómo las muevo, y etcétera. Entonces, esto es súper importante. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y bueno, te esperamos en una próxima. Muchas gracias, Marta Pá, y bueno, estoy a las órdenes siempre para compartir desde la experiencia, porque creo que la mejor manera de aprender es cuando uno lo transmite de una forma hacia el resto, porque esa es una enseñanza. Entonces, la idea de este programa, te felicito porque la verdad que estamos trabajando en función de realidades, y creo que es lo más importante, y siempre a las órdenes, cuando quieras, estamos predispuestos a compartir contigo. Gracias. Hasta la próxima.